Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con las actividades de la mañana. Tremenda presentación de Melissa, ¿no? Eh, la Real Academia de la Lengua define como cuenca cavidad en que está cada uno de los ojos. Lo define como territorio rodeado de alturas y define cuenca como territorio cuyas aguas afluyen todas a un mismo río, lago o mar. Y es que los próximos tres paneles, la palabra esfuerzo y la palabra cuenca van a estar mencionadas en cada uno. Así que llamamos acá a la plataforma a José Juan Terraza, que va a ser el moderador del panel titulado Esfuerzos gubernamentales interagenciales en el uso de infraestructura natural en el manejo de cuencas, y a los panelistas Ricardo Santiago y a Pablo Gerandi. Pueden ir pasando acá y tomar asiento. José Juan. Perfecto. Adelante, Pablo. Este va a ser un panel sumamente interesante y nos tienen una gran historia que contar, nada como los estudios de caso para poder comunicar, ¿no? y transmitir un mensaje. Y para mí es un gran placer introducir, presentar al moderador José Juan Terraza, con el que he tenido la oportunidad de compartir. Desde que yo empecé mi vida profesional, recién graduado de la universidad, salí de la Torre de Marfil y entré al mundo laboral gracias a José Juan Terraza. Pero José Juan Terraza Soler es natural de Arecibo, arquitecto paisajista, licenciado, consultor ambiental y profesor universitario con sobre 25 años de experiencia profesional. Y los que faltan, ¿verdad, José Juan? Ha ejercido numerosos cargos directivos en empresas privadas, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro. José Juan obtuvo su bachillerato en biología, química y filosofía de Mount St. Mary College en Maryland y grados de maestría en ecología, estudios ambientales y arquitectura del paisaje de las universidades de Michigan, Yale y Harvard, respectivamente. Al terminar su maestría en Harvard, José fundó el Byron Design Studio, un taller de diseño y consultoría ambiental, y luego trabajó en el gobierno de Puerto Rico como director ejecutivo auxiliar de la compañía de turismo, a cargo del área de planificación y desarrollo. José Juan es miembro fundador de la Facultad de Arquitectura Paisaje de la Universidad Politécnica de Puerto Rico, donde enseña cursos de diseño, sistemas ambientales y teoría de la arquitectura del paisaje. Actualmente es socio en la firma de diseño Smart Architect and Landscaping Architect. Ubicada en Santurce y aporta de su tiempo y esfuerzo a varias organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el Comité Nacional sobre Biodiversidad y Cambio Climático de la American Society of Landscape Architects. Su trabajo profesional, investiga, investigación, escrito y docencia están enfocados en la intersección de la ecología y el diseño, que incluye temas de infraestructura verde, diseño urbano y resiliencia. Así que vamos a comenzar este excelente panel, porque estoy seguro que la audiencia está muy interesada en escucharlo. Entonces, moderador, esto es tuyo ahora. Hasta que está aquí, pues nos diga ya. Sí, sí. Buenos días a todos y todas, gracias por estar aquí. Eh, Vamos en este panel a improvisar un poco. Teníamos dos panelistas más que iban a estar aquí y por percances de enfermedad no han podido estar, pero tenemos a los compañeros del Servicio Forestal. Vamos a empezar con ellos y luego vamos a hablar un poco sobre cómo la infraestructura verde
¿verdad? Se puede lograr a través de estos programas, muchos de ellos financiados por eh, organizaciones, ¿verdad?, del gobierno federal. Pablo y Ricardo, si quieren presentarse, por favor, cada uno de ustedes. Pablo, comienza tú. Sí, también. Gracias. Sí, buenos días a todas y todos. Soy Pablo Gerandi Román, soy arecibeño, así que hoy tenemos un panel que la mayoría somos del norte de Puerto Rico, de Arecibo. Estoy regresando a Puerto Rico hace ya casi 6 años. Tuve por un tiempo, luego mi doctorado en Perú, luego de haber estudiado en Mayagüez, bachillerato y maestría, trabajé en geotecnia, unos proyectos interesantes que tenemos acá, estudios de suelos para el tren urbano, hice solamente los estudios, no hice nada. Eh, y trabajo en la laguna del exiliado de Carraízo, el superacueducto. Aprendí mucho después del bachillerato. Hice una maestría en geología donde trabajé en el suroeste de Puerto Rico estudiando la geología regional y la geología estructural de la zona, sobre todo por qué tenemos las serpentinitas, esas rocas metamórficas que se originan a 30, 50 kilómetros bajo la corteza, bajo la superficie de la Tierra, las tenemos desde Mayagüez hasta Guayanilla, esencialmente. Luego de eso, hice el doctorado en investigación en pedagogía de la ciencia en Purdue University y eh, estuve trabajando como profesor en instituciones en Michigan, instituciones públicas también. Luego vine a Puerto Rico a la UPR, en Ciencias Generales, Departamento de Ciencias Físicas. Y como sabemos, la situación de la Universidad de Puerto Rico no tenía plaza, así que cuando los créditos se fueron acabando, comencé a moverme y tuve el gran privilegio de poder solicitar esta posición, una posición anterior que tenía en el Forest Service, en el servicio forestal, y ahí fue que conocí a José Juan, porque yo fui el punto de contacto y gerente de proyectos que tienen que ver con la parte científica, desarrollo de la película del portal y el arte que se instaló en el portal mientras José Juan y sus colegas y la compañía de ingeniería nos apoyaban con el aspecto de revitalización. Eso me da una gran idea de cómo se trabaja holísticamente y de forma integrada la agencia gubernamental. Y ahora estoy en la posición de gerente del programa de cuencas hidrográficas y de eso vamos a estar hablando hoy. Así que gracias, Ricardo. Buenos días, Ricardo Santiago, soy ecólogo en el Yunque, soy colegial también, o sea, antes, ahora y siempre colegial. Eso ahí estamos muy bien representando. Eh, Exactamente, muy bien. Me gusta decir que tengo el mejor trabajo de ecólogo, soy ecólogo en el Yunque, o sea que soy muy feliz con lo que yo hago. Hice mi doctorado, aquí tengo compañeros del doctorado, que es un placer verlo, que estuvimos conversando de lo chévere que es, cómo uno vuelve, ¿no? Y uno cierra el círculo. Y el doctorado tuve el privilegio de hacerlo entre la Universidad de Idaho y el CATIE, en Costa Rica, aunque conocen el CATIE. Y cómo la enseñanza que te trae otra vez a la vida, ¿no? A la vida profesional, ¿no? De lo que es el estudio interdisciplinario y cómo lo que uno aplica estudiando, uno viene ya y lo formaliza, ¿no? Nosotros vamos a estar presentando sobre nuestra experiencia en el Yunque, espero que les guste. Para mí es un privilegio poder estar aquí y poder trabajar en nuestro bosque nacional. O sea, después de uno estar fuera un tiempo, ¿no? Uno conseguir trabajo, ¿no? Poder regresar a Puerto Rico no es algo que todo el mundo puede decir que hace. Pero pues regresé, me casé y ya no estoy aquí con ustedes hablando. O sea que espero que les guste nuestra presentación. Muchas gracias. Vamos a tener cuidado con el agua. Pues, buenos días de nuevo. La presentación tiene texto en inglés. Si ustedes tienen preguntas en inglés, nos dejan saber. Confianza las contestamos. Pero sé que tenemos los compañeros que están haciendo y las compañeras que hacen interpretación.
quisimos comenzar con esta imagen del bosque, de la zona del bosque, donde se nota esa topografía, ¿verdad? Clásica de las zonas altas de una cuenca hidrográfica. Y recientemente escribí aquí en el mantel que para nosotros nos parece absolutamente lógico utilizar la cuenca hidrográfica como una unidad de planificación ambiental. Trasciende límites políticos, trasciende límites geográficos establecidos por comunidades, gobiernos, y nos enfocamos en esa zona que, aunque es muy compleja, pero más o menos hemos logrado entender que es una unidad, que está funcionando de manera integrada, que los procesos son holísticos. Y quiero comenzar diciendo que el programa de cuencas hidrográficas en el Yunque estamos básicamente comenzando desde cero, pero entiende solo entre comillas. A lo que me refiero es lo siguiente, estamos comenzando el programa. Se fundamenta en el trabajo realizado por décadas en Puerto Rico a nivel de investigación en la Sierra de Luquillo, sobre todo por compañeras y compañeros empleados y asociados al Instituto Internacional de Astronomía Tropical del Servicio Forestal, la universidad, las universidades, no únicamente nuestra universidad pública, universidades privadas, Luquillo Long Term Ecological Research Station, el TER, como le decimos de cariño, ¿verdad? Toda la serie de investigadoras e investigadores de todo Puerto Rico, de todo el archipiélago caribeño y del mundo entero que han hecho investigaciones allí. Nosotros, Ricardo y yo, somos gerentes de recursos naturales, básicamente. Nuestro trabajo, que somos investigadores de corazón, nuestro trabajo se fundamenta en gerenciar, como decimos nosotros, poco medio Spanglish, en el manejo de los recursos en el yunque para beneficio, en este caso, de los ecosistemas, lo que redunda en beneficio a las comunidades visitantes y al pueblo, para preservar nuestros recursos, no únicamente naturales, como hablaba el doctor Lugo ayer, sino también la parte cultural. Quiero mencionar, antes de que se me olvide, el trabajo que hizo nuestra compañera Lisandra Nieves, otra colegial, compañera de estudio de geología. Lisandra vino a Puerto Rico en un destaque especial luego del huracán María y apoyó el inicio de este programa, quizás sin tener claro que íbamos a iniciar el programa. Pero ella hizo un gran trabajo entendiendo cuál era la condición de las cuencas hidrográficas y comenzó a producir unos planes de restauración en colaboración con organizaciones no gubernamentales, tales como el Centro para la Conservación del Paisaje, que el compañero Carlos González estuvo con nosotros también al principio del simposio, e integramos otras organizaciones como Fundación Amigos del Yunque, Fundación Atención, organizaciones comunitarias y obviamente los distintos grupos académicos. Y actualmente, yo creo que esto es orgullo para todas y todos nosotros, Lisandra es una persona de gran nivel en el servicio forestal y tenemos también el apoyo de quizás la puertorriqueña, la persona puertorriqueña de más alto nivel o una de las de más alto nivel en el servicio forestal, Limari Sor, que es la directora del programa de Carso y Cuevas. Ella también estudió en Mayagüez Geología y Limari nos va a estar apoyando con todo lo que tiene que ver con el aspecto de aguas subterráneas. Yo creo que se están dando cuenta por dónde voy, ¿verdad? Estamos hablando de cuencas hidrográficas trascendiendo la topografía, trascendiendo la geomorfología. De hecho, la geomorfología, en este caso, es resultado de estos procesos superficiales e internos del planeta, como nuestras placas tectónicas. Yo le digo a mis compañeros que el yunque existe gracias a que estamos donde estamos en la placa tectónica del Caribe y luego podemos hablar un poquito más en detalle sobre ese aspecto geológico, pero tiene que ver con lo que estamos haciendo actualmente. Es un trabajo integrado y enfatizo lo de que es una comunicación que va en dos vías. Y no quiero terminar sin, bueno, primero le voy a dar espacio a Ricardo para que se presente. Ya te presentaste, pero si quieres puedes hablar en el próximo slide. Quiero hacer una transición a la conversación que va a tener Ricardo con ustedes. Un día me tiré para las cabezas de San Juan
Me fui a explorar la costa solo, no debía haberlo hecho solo, fue complicado volver a subir a la montaña, pero logré conseguir este lugar donde pude tomar esa imagen, donde el concepto de la montaña a la costa, from ridge to reef, que estamos utilizando en el Yunque como un concepto macro de planificación y de trabajo, de básicamente todo el trabajo que se. Y Carlos va a explicar un poco más la razón para esto. Me pareció que esta era una buena imagen que es concreta, pero también puede ser una metáfora del trabajo que estamos haciendo y de la interconectividad y la integración, tal como se está dando aquí cuando Ricardo y yo presentamos esta sesión. Así que, sin más, le dejo a Ricardo Santiago para que le hable un poco más sobre estos temas. Muchas gracias. Antes de que seguimos hablando sobre el yunque, yo tengo a ustedes dos preguntas. La primera, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron al yunque? 2002. Ha llovido. Y vino María, correcto. Hace tiempo que no van al yunque, o ni se acuerdan si han ido al yunque. Fueron cuando fueron chiquitos, ¿verdad? En una gira o una excursión, ¿verdad? Vuelvan para que vean ahora cómo está el yunque después de todo lo que ha pasado. Les exhorto para que vayan, ¿ok? La segunda pregunta es como un quiz, ¿ok? Hay personas que no pueden participar. Edgar no sé si no participar de la próxima pregunta. Nancy tampoco puede participar, lo siento. La pregunta es para ubicarnos, antes de que pase a la siguiente slide, para ubicarnos en el espacio geográfico del Yunque. ¿Alguien sabe cuántos municipios cubre el Yunque? Son 8. ¿Cuáles son? Río Grande, Fajardo, Ceiba, Humacao. Humacao no toca el yunque, aunque lo incluimos en el plan de manejo y por su conectividad a otras áreas naturales a nivel de paisaje. Naguabo, Juncos, faltan 3. Ah, Canóvanas, Luquillo, lo hizo no. Falta el que todo el mundo siempre falla. Para abajo del yunque. Las piedras, María, esta es la primera vez que me las pegan todas. Qué bueno. María, muy bien, un aplauso, ¿no? Porque son todas. Gracias, María. Mi audiencia estrella, perfecto. Exacto. Pues muy bien. Aquí nos ubicamos en el espacio geográfico. Me gusta decir eso porque es que mucha gente tiene pensado que es Río Grande. Río Grande, Luquillo. El Yunque es grande. Son 29.000 cuerdas. Y más porque tenemos un nuevo programa de LANS, de adquisición de terrenos, que estamos adquiriendo nuevos terrenos. O sea que el Yunque está creciendo. ¿Okay? Sé que el outline negro no se ve mucho, pero ahí tenemos los límites del yunque, ¿ok? Y ahí están todos los municipios, incluimos Humacao por la conectividad en el paisaje, ¿ok? En el mapa de la derecha vemos nuestras cuencas, ¿ok? Como yo sé que voy a decir esto, suena un poco jocoso, y yo sé que ustedes lo saben, pero en el yunque pues llueve mucho, obviamente, ¿no? Y eso produce mucha agua. ¿Cuánta agua contabilizamos? Aproximadamente como 10 ríos principales que nacen en el yunque, 10 ríos principales, y un sinnúmero de quebradas que nacen o que son afluentes, ¿no? Es mucha agua. Nosotros estimamos en el plan de manejo que el yunque provee más o menos como el 20% de todo el agua de Puerto Rico, de agua potable. Eso es mucha agua. Esa es una quinta parte de todo el agua que se bebe en Puerto Rico. ¿Ok? Entonces tenemos las cuencas principales que cubren el yunque. Tenemos la cuenca del Río Blanco. Nosotros cuando se hizo el servicio forestal, que Pablo va a estar hablando más en detalle, tenemos un sistema de análisis de clasificación del estado de la cuenca, o un Watershed Condition Framework que se llama Watershed Condition Classification. El punto es de que esto es una manera de nosotros analizar el estado de la cuenca. Y cuando se hizo el análisis que hizo Lisandra después del huracán María, se clasificó
que en la cuenca del Río Blanco, que está mayormente en la parte de Naguao, se clasifica como en riesgo por varios factores que Pablo luego le va a estar hablando. ¿Ok? Y esto lo vamos a estar haciendo gracias a con nuestra colaboración con el Centro para la Conservación de este Paisaje, lo vamos a estar rehaciendo. ¿Ok? Me queda algo. Ok. Ahora lo dejo con Pablo. Quiero mostrarle que los límites geográficos del bosque que están arriba. Bien importante, en la figura más arriba siempre nos gusta ubicarnos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Porque yo sé que a los que no, a los que no han ido al Yunque hace un tiempito, tampoco está tan lejos de aquí, queda como a una hora, sin tal. Para la parte entrando por Río Grande, hay otra entrada, hay varias entradas, también te pueden entrar por el área de Naguabo también, que hay que hacer otra entrada para el 191 Sur, para los que están también ah, por Punco también, exacto, las piedras, o sea que hay varias entradas, no solamente entrada principal por Río Grande. ¿Ok? Gracias, Ricardo. Ujú. Excelente, ya tenemos una buena localización geográfica y qué bueno que ustedes conocen esos municipios. Antes de seguir con esta diapositiva, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero creo que también es bueno que lo divulguemos y estamos nosotros tratando de hacer esa divulgación de estos conceptos, del trabajo que hacemos a través de las redes sociales que maneja nuestra compañera Brenda Peña y el equipo de comunicaciones del Yunque y a través de las redes. Estos conceptos integrados van desde que el otro día vimos un derrumbe que yo como geólogo me volví loco porque no dañó nada, no puede dañar la carretera, pero hasta ahora todo está bien. Pero expuso una zona de falla que estaba meteorizada. Y eso es lo que yo hago en geología, sí, estudiar esa historia de la deformación de las rocas. Y mi compañera de trabajo, Tamari Jordan Gómez, tomó una muestra de suelo con unos colores espectaculares y logró colocar, hizo una entrada en las redes sociales sobre por qué esos colores existen y cómo se forman. Una entrada bien científica, escrita en un lenguaje que tuvimos que elevar nuestro nivel de comunicación sin disminuir el nivel de la ciencia. Y luego Kimberly, y se publicó bien popular. Kimberly Méndez Méndez, una compañera de geología que fue mi interna y ahora la tenemos en el equipo de trabajo, publicó también en las redes sobre un estudio que estamos haciendo en la zona del verde, esto es geológico, sobre el origen de estas rocas volcaniclas y una historia fascinante de volcanismo cerca de Yunque. Yunque no es un volcán, es importante que lo sepan, pero tiene evidencia de volcanismo. Tiene evidencia de volcanismo tanto de rocas sedimentarias que se derivaron de rocas volcánicas como de rocas ígneas intrusivas, magma que estaba subiendo por las grietas y fracturas en la corteza. Y Kimberly produjo esto también, una gran entrada en las redes sociales, pero también estamos tratando de que el público entienda el trabajo que hace, ¿verdad? Así que 8 municipios significa 8 alcaldes, 8 gobiernos municipales, que nuestro supervisor del bosque, parte de su trabajo en cuanto a la gerencia de toda la parte de manejo del bosque, se reúne constantemente con estos gobiernos. Tenemos que coordinar el trabajo que hacemos en las carreteras. Si hay derrumbe, ¿a quién le toca? ¿Verdad? Le toca al gobierno municipal, le toca al gobierno de Puerto Rico, le toca a Federal Highways. Hay una complejidad increíble que se parece, social y política, que se parece a la complejidad de las cuencas, ¿verdad? Y por eso hablamos de que una unidad como cuencas hidrográficas tiene todo sentido, porque trasciende estos límites sociopolíticos, pero a la vez lo que queremos hacer es integrar a estos actores en esta ecuación. Así que quería mostrarles eso. Ustedes pueden leer lo que yo escribí aquí, pero en términos generales, esto lo extraemos de 2 fuentes principales. El plan de manejo de tierras del Yunque, que es público. Pueden acceder a nuestra página y allí está el plan de manejo en inglés y en español, si no me equivoco, en los 2 idiomas. Pues. Y también la otra fuente es nuestro trabajo diario, que es un trabajo bien integrado. Todas las semanas nos reunimos en 2 ocasiones oficialmente, más todas las llamadas de teléfono. Nancy es testigo de eso. Durante la semana, porque estamos trabajando de manera integrada para lo que queremos hacer es
no preservar necesariamente, sino conservar estos recursos de las cuencas hidrográficas, lograr que el funcionamiento de la cuenca sea óptimo, para que de esa manera los procesos terrestres superficiales, los procesos subterráneos, los procesos ecológicos y todo lo que tiene que ver con el yunque como símbolo cultural e importante para las puertorriqueñas y puertorriqueños, para muchas personas del mundo, para los visitantes del bosque, estén funcionando de la mejor manera posible. Hablamos, ustedes saben esto bien, hablamos de la salud de las cuencas, pero yo creo que para el público general puede ser que no se entienda claramente, no porque no sepan, es que yo no sé nada de neurociencia, ¿verdad? O sea, si me hablan de neurociencia no puedo entender claramente. Así que queremos divulgar esta información para que todos sepan. Eh, lo que estamos haciendo. Cuando nos invitaron a presentar, les hablamos de lo que estamos haciendo y al grupo del estuario les gustó la idea de que presentáramos esta integración. Estamos trabajando interdisciplinariamente, tanto dentro del equipo del Servicio Forestal en el Yunque, como con el equipo de investigación del Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Estamos integrando. Esta integración se ha dado a través del tiempo de muchas maneras. Ahora yo estoy trabajando bien cercanamente con Tamara Harsius-Cayley, una compañera bien prolífica en las publicaciones e investigaciones, excelente persona, ecóloga, que se especializa en zonas riparias, zonas ribereñas, trabajando con cómo se transportan nutrientes en el bosque. Estamos trabajando con aspectos de ciencias de suelo, geología y ecología. Y es espectacular porque no solamente estamos saliendo de los confines de la Puerto Rico 191, que es la carretera principal del bosque, sino que estamos saliendo de los confines del aspecto de manejo del bosque y colaborando con los colegas del instituto. Por ejemplo, estamos trabajando en colaboración con el Centro de Conservación del Paisaje en varios proyectos. Fundación Amigos del Yunque, Fundación Atención, Atención, Corazón Latino, Love in Motion, para la naturaleza. Ahora con Cornell University. Ahora estamos trabajando para tratar de lograr acuerdos con instituciones académicas en Puerto Rico. Giovanni Govender nos había apoyado en un momento dado con todo lo que tiene que ver con llevar estudiantes de la INTI, por ejemplo. Estamos trabajando con la EPI, sobre todo en la comunidad de Cuy y en Naguabo. La comunidad va a estar recogiendo datos de calidad de agua en relación a salud pública, mientras nosotros recogemos datos parecidos, pero en relación a procesos ecológicos, pero en el bosque. Así que vamos a estar colaborando. Estoy colaborando con el Servicio Ecológico Federal de varias maneras. eh, y aprovechando la coyuntura de que estoy en el bosque y estoy colaborando con UPR Mayagüez, el doctor Stephen Hughes y el doctor eh, Pedro Matos Yabona, que están en la nueva oficina de análisis y mitigación de deslizamientos de Puerto Rico que está establecida en el UPR. Muy probablemente ellos instalen una estación de monitoreo de humedad de suelo y otros parámetros. Vamos a instalar unidades de monitoreo, parámetros del tiempo para poder entender mejor lo que está ocurriendo en el yunque en términos de los procesos. Y muy probablemente la red sísmica de Puerto Rico, esto no es una garantía, ¿verdad? Pero estamos en esas conversaciones para ver si la red sísmica de Puerto Rico instala un sismómetro en el yunque, que es una zona en Puerto Rico que no tiene un sismómetro instalado. En el yunque no. Había en Canóvanas cerca, cuando digo el yunque, perdón, ahora estoy hablando de los límites del bosque. En Canóvanas ellos tienen uno. No, arriba no hay. Sismómetro no. El de Canóvanas, cerca del Toro. ¿Un sismómetro? Ah, pues no, no sabía. Pues yo hablé con Víctor Huérfano recientemente y ahora mismo hay una sombra de datos en esa área y estamos trabajando para conseguir un lugar. Uno de los problemas que la red sísmica tiene en cuanto a los sismómetros es que necesitan comunicación efectiva y eficiente de Internet. Necesitan un lugar que no esté perturbado. Yo le digo a mis compañeras y compañeros, a mi familia, la montaña se nos está cayendo. Nosotros tenemos derrumbes todas las semanas y no podemos instalar un sismómetro en un lugar donde hay derrumbes. Cuando era estudiante del colegio pasábamos cerca de los sismómetros del estacionamiento de física, empezábamos a brincar, chamaquitos de bachillerato, pero
en la red sísmica sabían que éramos nosotros. Y, eh, les acabo de dar el secreto de mi vida. Sobre todo cuando no salíamos bien en los exámenes. Pero ahora queremos un lugar relativamente plano, cerca de infraestructura de comunicación, accesible para que los técnicos vayan. O sea, todos estos niveles de coordinación y complejidad que son bienvenidos. Nosotros estamos trabajando con eso en el nuevo programa de cuencas hidrográficas, incluyendo haciendo acuerdos colaborativos y trabajando con el programa de ingeniería para hacer contratos para trabajar con la mitigación de derrumbes. Así que quería presentar esto en términos generales, voy a dar que Ricardo hable de su programa, que es integrado, y luego nos comunicamos un poco. Perfecto, Pablo. Ahora les voy a hablar un poquito sobre el programa de manejo de vegetación. No lo voy a leer, usted lo pueden leer. Esto es mi visión y la misión del programa de manejo de vegetación. Ustedes se preguntarán, ok, el yunque, ¿por qué manejamos la vegetación? ¿Cuál es la necesidad de manejar la vegetación? ¿Por qué no la dejan quieta? ¿Por qué no hacen como los Beatles, let it be, ¿verdad? Y la dejan ahí? Porque hay unas condiciones deseadas. Nosotros queremos llegar la vegetación a un lugar que a lo mejor no está ahí, por varias razones. Condiciones de uso de suelo, prácticas en el pasado del manejo. Algo bien importante que tienen que tener en cuenta que el yunque no siempre ha sido un área protegida como lo conocemos hoy en día. Tiene un uso pasado agrícola, ¿no? O sea, el yunque se ha utilizado, los seres humanos hemos utilizado el yunque por muchos años. Y ese legado todavía lo vemos hoy en día. ¿Ok? Nosotros todavía no, aunque el yunque, datos interesantes, el yunque es probablemente el bosque más estudiado en el neotrópico. ¿Ok? La cantidad de publicaciones que usted ve que salen de todas las disciplinas es, es un número bien grande. ¿Ok? El yunque es bien estudiado. El yunque también tiene la particularidad que es una de las áreas protegidas más antiguas del Nuevo Mundo. ¿Ok? El yunque está protegido desde la época de los españoles, que hay un dato interesante. Entonces, todos esos usos de terreno en el yunque se extrajo madera, mucha madera, hasta principios del siglo pasado, y todo ese legado tiene un efecto a largo plazo. ¿Okay? Ahora mismo tenemos muchas áreas de, que llamamos bosque novel, como diría el doctor Lugo, y la vegetación que está en ese bosque es muy diferente a la vegetación que encontramos en el pico de la montaña. Aunque el yunque es uno de los lugares más estudiados de ese tipo de vegetación, es de lo menos que sabemos. Hasta hace unos años tuvimos un gran proyecto de Citizen Science. Aquí tenemos nuestra gerente de este proyecto, fue el primer esfuerzo que hizo el bosque para conocer la vegetación de bosque secundario. Entonces se preguntan qué tiene que ver esto con Cuenca. O sea, ¿cómo lo atamos? Bueno, sin vegetación, pues no hay agua, tan sencillo como eso. Todos lo sabemos, ¿no? Y manejamos la vegetación para asegurarnos que nosotros podamos proveer la cantidad y la calidad de agua correcta. Tener la vegetación que se supone que esté en el lugar correcto. Porque el hecho de que haya vegetación, a veces cualquier vegetación es mejor que nada, lo sabemos, porque eso evita derrumbe, todo eso lo sabemos. Pero sabemos que para algunos lugares hay una vegetación que es mejor que otra. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Es manejar la vegetación para proveer unos servicios ecosistémicos y no condiciones deseadas como lo estipula el plan de manejo. ¿Ok? Usted no siembra, por ejemplo, en sombra completa plátano, que sabemos que ahí no se da, que hace falta sol. ¿Verdad? Usted pone el plátano donde hace sol, que le dé fruto, ¿no? Pues lo mismo hacemos nosotros. Nosotros vemos qué vegetación hace falta poner en qué lugar. Un reto que me dio Pablo hace poco fue para nosotros ver cómo manejamos vegetación y maneras de derrumbes, es ver qué vegetación o qué tipo de árboles tienen una capacidad hidráulica mejor que otras para sacar agua del terreno mejor que otras. ¿Ok? Y eso es un ejemplo clásico de manejo de vegetación en el bosque. ¿Por qué no simplemente dejamos que la vegetación crezca? Porque sabemos que si lo dejamos a la regeneración natural, a lo mejor no llega la vegetación que nosotros querramos. En este caso ya es una cuestión de seguridad porque el derrumbe está al lado de una carretera, de una toma de agua,
del sector de visitantes, de una vereda, y pues queremos evitar o controlar esos derrumbes. Entonces, queremos que la vegetación correcta esté en el lugar correcto. Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Ok? Hay muchas plantas en el yunque. Les pregunto ahora, ¿cuántas especies de plantas hay en el yunque? Un número. ¿Cuántas especies de plantas hay en el yunque? Cientos de cientos, exactamente. ¿Alguien tiene un número un poquito menos? Se estima que son como 1000. El número exacto no lo sabemos realmente. Se estima que son como 1000. Otro dato curioso, de todos los bosques que maneja el Forest Service maneja 153, 154 bosques, desde Alaska hasta Puerto Rico. El bosque tropical que maneja el Forest Service y somos uno de los más pequeños. ¿Ok? Al ser uno de los más pequeños, el yunque tiene más especies de plantas que cualquier otro bosque en los Estados Unidos. ¿Ok? Cualquier otro bosque en los Estados Unidos, el yunque tiene muchas más especies de plantas. ¿Ok? Muchas son plantas introducidas. El Forest Service trajo muchas plantas, especies de árboles para ver su producción maderera. Cuando el Forest Service empezó con el manejo para madera, y entonces son especies nativas, endémicas, no nativas, etcétera. Y por eso es que nosotros manejamos la vegetación para eso mismo, para poner las plantas correctas en el lugar correcto. Tenemos plantas endémicas, plantas en periodo de extinción, y hay plantas que son bien, bien raras. Y nuestro trabajo es asegurarnos que esas plantas no se extinguen, que no se mueran. Y hay que propagarlas y hay que manejar el hábitat para asegurarnos que sobrevivan. Y todo eso se va atado a las cuencas. Nosotros utilizamos también las cuencas, como enseñamos en el mapa anterior, como una unidad de manejo. ¿Ok? Entonces estamos haciendo estos nuevos proyectos para entonces manejar vegetación en las cuencas, ¿no? Hay muchas cuencas que no tienen vegetación, tienen una vegetación no deseada. ¿Ok? Y tenemos que modificar la vegetación existente para que provea unos servicios ecosistémicos como control de erosión, ¿verdad? Para que aguante mejor ese terreno, para poder moderar la cantidad y la calidad de agua que está presente. ¿Alguien sabe cuál es esa especie que está ahí? 10 puntos para mí. El roble de sierra, que es Tabebulla rígida. Es una especie de roble, como el roble común que encontramos sembrado por las calles, pero este es un roble que es endémico de Puerto Rico, que la flor es bien parecida, solo que es un color rojizo. ¿Ok? Como estamos en las de la trivia, ¿verdad? Por Ricardo está haciendo estas preguntas. Gracias, Ricardo, excelente. Eh, ¿Sabemos cuántos órdenes de suelo existen en nuestro archipiélago? En Puerto Rico. Tenemos 12 a nivel internacional. Y no escuché lo que dijo usted. 11 de los 12. Tenemos 10 en Puerto Rico. Es espectacular. La diversidad de suelo puertorriqueña tiene que ver con la diversidad geológica y de zonas que están impactadas por el estado del tiempo, que algunas personas llaman microclimas, la topografía, la elevación. Solamente no tenemos los suelos que se forman en zonas volcánicas que están activas ahora mismo, los andisoles. Y Andy viene de mi lugar favorito, la montaña, la cordillera favorita mía del mundo entero, los Andes, ¿verdad? La cordillera de las líneas extrusivas principalmente. No tenemos esos suelos, quizás los tuvimos en el pasado geológico, sí, pero ya no. Ya no, porque las rocas y los suelos se van meteorizando a través del tiempo, van cambiando y convirtiéndose en sistemas, yo le llamo sistemas químicos más estables a nuestra presión y temperatura en la superficie. Tampoco tenemos los gelisoles. Heli viene de helado, ¿verdad? No tenemos suelos que se forman en zonas donde hay glaciares activos o casquetes polares los que nos están quedando. Así que todos los demás órdenes los tenemos. En el yunque tenemos principalmente tres.
pero hay unas asociaciones de suelos bien interesantes que nuestros compañeros de- del Servicio de Conservación de Suelos y compañeras y compañeros de la academia han hecho mapas de ellos, tenemos catastros de suelos extraordinarios, colaboramos también con ellos, NRCS. Pero Ricardo mencionó algo que me puso a mí como que me erizó la piel un poco. Él habló de la vegetación, pero ¿dónde crece la vegetación? O sea, no solamente tenemos que ver si están bajo sombra, si en cuanto a la pendiente de las laderas, también tiene que ver con la acidez del suelo, las propiedades químicas, y en muchos casos, en el caso del yunque, debido al efecto de la gravedad, de la cantidad de agua que hay en las laderas, también con las condiciones geofísicas, donde ese suelo existe. ¿Qué lugares son más estables? Recientemente una compañera del equipo de ecosistemas, Pablo García, nos hizo una consulta para ver de dónde extraía material de derrumbes que fueran ideales para crecer unas especies en el invernadero. Pues, fuimos al catastro de suelo, sacamos muestras en el campo y logramos determinar cuál es el pH típico de ese suelo y con esa información y la textura, obviamente, la granulometría. Y con esa información, Paula tomó decisiones sobre qué material extraer de los derrumbes. O sea, estamos hablando de que hay derrumbes toda la semana. Ricardo, en su equipo, ha, ha sugerido y ha recomendado que se extraiga el material del depósito de escombros, de los derrumbes que llega a las cunetas y carreteras para el invernadero que tenemos en el Yunque. Ricardo y yo y Justin Quick, nuestro dazónomo, y los demás colegas de los demás equipos hablamos sobre dónde sería mejor plantar ciertas especies. Tenemos un proyecto que se llama el proyecto, lo voy a decir en inglés, el Collaborative Aquatic Landscape Restoration Project, el proyecto de restauración de paisaje colaborativo, proyecto colaborativo para la restauración del paisaje, donde estamos trabajando con manejo de vegetación en las zonas ribereñas, estamos trabajando con el manejo de basura en algunas zonas de las cuencas, estamos trabajando con educación. No sé si alguien estuvo curioso que mencioné a Fundación Atención, Atención. Seguramente lo conocen, conocen al artista. Yo tengo dos hijas, un hijo, y obviamente Fundación Atención y Tensión era parte de nuestra cultura familiar cuando eran más chicas y chicos. Pero entonces, la fundación no es el artista, la fundación provee servicios educativos especializados de kinder a tercer grado. Tienen una plataforma virtual donde los padres y las madres pueden entrar y extraer información para apoyar la educación de sus seres queridos. Pues ellos, Paula Rivera, su directora, y yo nos reunimos e hicimos un acuerdo colaborativo en el que ella y ellos en la fundación desarrollaron un currículo sobre cuencas hidrográficas que está en la plataforma. Por ejemplo, Corazón Latino, esta organización que trabaja con National Park Service y el Forest Service principalmente, en Puerto Rico han contextualizado su trabajo y nos van a estar apoyando en hacer un currículo sobre cuencas hidrográficas, pero de manera informal. Van a ir a las zonas de recreación principal, donde las personas de las comunidades visitan Angelito, Puente Roto, por ejemplo, y van a estar apoyando interactivamente a la comunidad en entender lo que es una cuenca. Aquí nosotros tenemos miembros de la comunidad en todos los niveles educativos. ¿Verdad? En Sabana Luquillo tenemos personas que tienen dos postdoctorados, ¿verdad? Y están recogiendo muestras de agua y nos están apoyando por su cuenta. Y hay personas que no tienen un nivel de escolaridad oficial alto. Conozco a un joven que no decidió no ir a la universidad, pero es un líder agrícola en el barrio, brillante, un líder extraordinario, y está codeándose con estas personas que tienen esos dos postdocs. O sea, tenemos unas comunidades bien diversas. Así que esto de enseñar sobre cuencas hidrográficas hay que tomarlo un poco con pinzas, facilitar esa información, ¿no? Es trabajar con la comunidad para que podamos entender los procesos de las cuencas. Eh, por ejemplo, vamos a trabajar con el Centro de Conservación del Paisaje para desarrollar proyectos que nos permitan entender cuál es la salud de la cuenca actualmente, que es el Watershed Condition Framework o el marco de la condición de las cuencas,
Y entonces se va a utilizar las guías técnicas del Watershed Condition Classification, que es básicamente un marco técnico de investigación y monitoreo de la condición de las cuencas para nosotros entender qué cuenca está funcionando apropiadamente, cuál está en riesgo y cuál necesita mucho más trabajo. Y cuidado, no hablamos de apropiado antropogénicamente, bueno, sí, en cierta forma sí, pero no quiere decir que nosotros establecemos cómo una cuenca funciona. Esto es apropiado o inapropiado, ese funcionamiento en base a nuestras prácticas de manejo. El Río Blanco, que voy a pasar ahí un momentito, Ricardo mencionó, es una cuenca que drena principalmente una roca ígnea intrusiva de minerales gruesos, granodiorítica, que cuando los minerales ferromagnesianos o los negros se meteorizan, lo que quedan son los cuarzos y los feldespatos y forman lo que en Utuado llamamos y en Arecibo arenón. Es arena gruesa y esa arena está todo el tiempo drenándose por el río. Eso es el funcionamiento normal y natural de la cuenca, no hay ningún problema con eso. Pero desde el punto de vista de gerencia de recursos naturales, pues nos crea unos retos. Y este marco de evaluación de las cuencas tiene que ver con esa conexión entre lo que ocurre naturalmente y los retos que tenemos nosotros desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de capacidad, o sea, cantidad de personas que pueden hacer el trabajo. Yo soy geólogo de campo, yo quisiera estar en el campo trabajando todo el día, no puedo. Mi trabajo es de gerencia. Así que tenemos que descansar y qué bueno que tenemos colegas muy bien preparadas y preparados en Puerto Rico. Descansamos en el trabajo de estas organizaciones que nos apoyen con esto. Y es un apoyo colaborativo e interdisciplinario. Así que para terminar, quise presentarles aquí una especie de modelo conceptual que tiene diferentes áreas que podemos añadir más, pero que en términos generales incluyen ese trabajo interdisciplinario que estamos haciendo. O es la visión que tenemos para este programa de Cuenca, que no es una invención mía, no es una invención del nuevo grupo de colegas en el servicio forestal, es que estamos aglomerando la información del plan de manejo, la experiencia que tenemos con los compañeros de las organizaciones aliadas, los miembros de la comunidad, etcétera, la academia, la investigación, para trabajar con esos conceptos en términos generales. Hay, obviamente, desde la parte social, aquí en la parte de educación, aprovechando la coyuntura. Yo estoy en el bosque, mi posición no es de geólogo, pero sí geólogo. Así que trabajo con eso, ¿verdad? Un poco insertamos esa parte de geociencia que ha sido importante en los últimos par de años. Y para que sepa, hay aquí personas de ingeniería. Yo creo que la doctora Susu, lo que es ingeniera, nosotros vamos a estar desarrollando, tenemos en planes, trabajar junto al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, el US Fish and Wildlife Service, para hacer un taller de diseño de ingeniería para ingenieras e ingenieros de Puerto Rico que trabajan en Puerto Rico, para que diseñen los túneles de desagüe en los cruces de río, atarjeas y túneles de desagüe, los AOPs famosos, los Aquatic Organism Passages. Pero aquí le integramos organism. Hemos visto que hay muy buenos diseños hidráulicos en muchos lugares, pero debido a la erosión, a la socavación de estos túneles, del hormigón, estos son literalmente en muchas ocasiones tubos de hormigón, se han roto, los organismos ya no pueden subir corriente arriba o no pueden navegar, no pueden moverse por ese río de una manera efectiva y eficiente. Así que vamos a hacer este taller de diseño, le vamos a integrar desde la parte tectónica para que se entienda que el nivel del mar está cambiando, está subiendo a nivel global. En algunos lugares no, porque esto es relativo, ¿verdad? Trabajar con esa parte geológica, luego trabajar con geomorfología fluvial y entonces meterle duro a la parte de diseño ambiental de los AOPs para colegas que trabajan en Puerto Rico. El anuncio saldrá pronto, tenemos espacios limitados, vamos a hacer ese anuncio bien estratégicamente y ojalá lo repitamos. Porque en Puerto Rico hay una gran capacidad de trabajo e intelectual, pero parece que no hay tanta experiencia, aunque yo sé que Roberto Viqueira va a estar hablando un poco más tarde. Aparentemente no hay tanta experiencia diseñando estos AOPs de tal manera que se tenga en cuenta esa conectividad
biológicas también. Eso es lo que me han informado. Así que nosotros estamos aquí para facilitar estos trabajos. Con eso termino, a menos que ustedes tengan preguntas. Gracias. Yo tengo preguntas. Gracias a Ricardo y a Paulo por los caracteres de visión para el servicio forense. Yo voy al Yonke desde los 16 años, cuando obtuve mi licencia de Guillermo, antes de decir, allí. Sigo yendo todos los años, posiblemente hasta 2 veces al año, realmente para mi bien. Y bueno, pero y mirando el comportamiento, bueno, ¿no? Pero siempre me ha llamado la atención todos estos años que sí pensamos en la 29.000 cuerdas, etcétera, etcétera, es como que medio abstracto, ¿verdad? Ese número de 29.000 cuerdas. Y en el contexto de las 29.000 cuerdas, los impactos humanos son relativamente pequeños, pero en donde están esos impactos son bien pocos. Por ejemplo, las torres de comunicaciones, toda la red vial, zonas estacionándose, etcétera, etcétera. Y aparte, ¿verdad? De lo que trabajamos juntos en el portal, ¿verdad? Que hay infraestructura verde aquí a propósito para que son principales de hacer un reto, la ciudad de ¿verdad? Que hombre, que ya la federal. Pero todos ustedes tienen oportunidad de infraestructura verde, no solo dentro de los límites legales sino las comunidades circundantes. Ustedes ven esa oportunidad como se podría hacer. Eh, Esa es una gran pregunta. Voy a comentar con los límites del bosque. Nosotros ya estamos integrando cierta estructura verde. Soy experto en el término, pero asumo que esto es. Nosotros no trabajamos con herbicidas, pesticidas, por ejemplo. Ricardo y su equipo integra prácticas de manejo en las que, por ejemplo, cubren zonas de vegetación para evitar la fotosíntesis y poder remover vegetación exótica, plantar vegetación nativa. Yo creo que esto podría incluirse con infraestructura verde. Hay otro ejemplo que yo creo que son las concretas. Trabajamos en las zonas ribereñas, como dijo Ricardo, tenemos unos retos de investigación, tenemos información científica, nosotros no tenemos el tiempo de hacer esa investigación, aunque sí podemos hacer monitoreo, yendo al comentario de Bauzá sobre el Lugo, que dijo que a nivel ecológico lo ideal sería tener sensores que tomen datos todos los días. Pues nos estamos moviendo a eso, nos estamos moviendo a ese monitoreo. Pero en las zonas de derrumbe, para darle un ejemplo, se han hecho algunas medidas, se han tomado algunas medidas de ingeniería clásica. Se han puesto, ¿cómo se llaman las cajas estas llenas de roca? Gaviones. Se han puesto gaviones, se ha puesto relleno de peñones gigantes para aguantar la base de la ladera. No necesariamente han funcionado adecuadamente. Por varias razones. Los aviones a veces han venido con algunas semillas de plantas exóticas, estamos viendo que están creciendo. Aumentan la masa del avión. Por lo tanto, los cálculos iniciales de ingeniería sobre estabilidad de la ladera se cambian después de 5 o 6 años. También los aviones, como cualquier estructura de ingeniería en lugares de alta erosión, pueden causar más erosión, como por ejemplo en las costas. Se socava el terreno, aumenta la turbulencia cuando el flujo es turbulento, hay promueve la erosión. Un poquito ese tipo de situaciones. Estamos utilizando COVID, otro, Nosotros utilizamos varias plantas que hemos usado y hay muchas plantas que
poco de trabajo de investigación sobre el tipo de mallas. Ahora estamos bien estrictos con el tipo de mallas. Utilizamos que dependiendo entre las fibras de la malla, obviamente eso tiene, hay unos conceptos de física, ¿verdad? De evitar, de disminuir el esfuerzo cortante en la ladera, pensar en el tipo de escorrentía que tenemos, medir esa escorrentía, para poder decir qué tipo de malla utilizamos, las mallas de fibra de coco, porque no queremos introducir especies exóticas. Apoyan en el sentido de que puede que su vegetación, el agua sigue infiltrándose, pero también reduce la energía de erosión, igual que el coí. De hecho, nosotros hemos visto que briófitas en las paredes de los escarpes de algunos derrumbes, esa plantita, el hecho de que está ahí ha evitado que esa pared se derrumbe, debido, pensamos, en nuestra hipótesis, la mayor parte de los derrumbes en el yunque, lo que nosotros llamamos someros, shallow, ocurren en la interfaz entre la saprolita y el coluvión, el material que está en la superficie. Y esa planta reduce esa energía de erosión de la escorrentía y absorbe o retiene agua que no se infiltra al mundo subterráneo, por lo tanto la presión de poro disminuye y esa zona no se derrumba, ¿no? Ejemplos bien claros. Estamos también dando dos de fibra de carbono. Estamos instalando, gracias, rollos de fibra de coco en la coronada de los derrumbes y en los flancos de los derrumbes estratégicamente para diverger, ¿verdad? Para desviar el agua de escorrentía y de esa manera disminuir un poco la cantidad de agua que se infiltra en esa zona expuesta. Hemos instalado estos rollos estratégicamente en la cara expuesta de los derrumbes, la misma intención. Es decir, el tipo de que tengo dos opciones. Estoy un poco. Si la misma es accesible a un niño, como la de la será accesible. Y la fibra de coco fue bien efectiva en el suelo temporalmente de vegetación establecida. Los muros de retención, que son muros naturales, ¿no? Sí, se encuentra por haber mantenido lo que ha sido muy efectivo también. Yo creo que tenemos tiempo para algunas preguntas del público, así que acérquense a los micrófonos. Buenos días a los panelistas y a los compañeros que están aquí. Mi pregunta es relacionado a, como estamos en otro estuario, las descorrentías que ocurren en los diferentes ríos que nacen en el yunque y que obviamente por la geomorfología única que tiene el yunque, la diversidad de fauna, de botánica que hay, cómo afecta y se han hecho estudios de la química de cada uno de esos ríos, cómo afectan, por ejemplo, el río Jurado, que es el que empieza allá arriba y termina el escorrio de San Juan, cómo afecta esa química los diversos
microsistemas que hay en esa ruta de agua y que cambian en diferentes partes, porque no es lo mismo lo que ocurre en la parte norte del yunque como lo que ocurre en la parte este como en la parte sur. Y que son químicas diferentes. Y ahí se saca el agua que tomamos. Y si esos estudios han sido compartidos con acueductos, porque obviamente yo lo que veo normalmente es que utilizan el mismo sistema con los mismos químicos. Es una gran pregunta. Yo no tengo la contestación completa, pero el doctor McDowell, quizás me equivoque con el apellido, del Instituto Internacional de la Zona Tropical, ha trabajado con la química del agua derivada de la mineralogía de los sedimentos que son drenados por la cuenca. El trabajo que estamos haciendo en el verde, hemos determinado que es posible que haya un mineral que contiene titanio a nivel natural, y porque estamos viendo a través de estudios de otros colegas, como Max Pérez de UPR de Río Piedra, que está saliendo ese metal en el agua. Estos estudios de investigación, nosotros no hemos hecho eso públicos, producidos con dinero del gobierno. Pero aquí viene la situación que estábamos hablando al principio. Nosotros también tenemos que hacer un gran trabajo en divulgar esta información. Yo no estoy diciendo que no soy empleado, porque no conozco tampoco el acercamiento sexual, no sé si lo conoce. Como parte de Que abdomen, que incluye aceite, gasolina, que dudo que se haya recogido en aquellos tiempos. No era mucha la cuantía, pero tiene un efecto directo. de acuerdo, todo tiene un efecto, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo desconozco esto. Yo literalmente visitaba el Yunque, pero ahora comienzo a conocer las operaciones. Nuestros compañeros en el Yunque eran poco, y fue así una uno, parte de los comités de búsqueda y salvamento, cuando ocurrieron algunos de estos accidentes, desgraciadamente, pues sí se trabajó con recoger parte de ese material, pero no tengo más detalles. Yo estoy de acuerdo. Quiero que sepan lo siguiente, estamos completamente de acuerdo. Y esto lo tenemos presente. Quizás no estamos trabajando con una balancea. La nueva visión fundamental en ese plan de manejo y la integración de las comunidades que yo visité con manejo. De hecho, fuimos el primer bloque del sistema de servicio forestal que integró esto oficialmente. Con manejar el bosque es la preocupación explicarnos. Así que yo espero que podamos ir estableciendo protocolos de gestión y de análisis y de estudio, y dentro de lo que nosotros podemos aportar, pues, llevar esta información a la. Sí, se puede hacer una preguntita rápido. Ya sea en por ciento o en cuerdas, ¿sabes cuánto del yunque es bosque primitivo? Y lo otro es que hace unos años de nuevo en Puerto Rico, yo me acuerdo que había un plan para hacer una vereda entre el yunque, el corredor ecológico, que ya para la cabeza de San Juan. Todavía eso está en plan y se hace que va a hacer. Ahora, la primera parte de su primera pregunta, ahora le pregunto, Eso es interesante porque aquí en Puerto Rico, cuando está aquí, me podría decir que muy poco si acaso. Yo me acuerdo en el corredor ecológico que había un parchito solamente, pero primario básicamente que
básicamente que la mayoría, o bueno, si es primario puro, que todos sean especies no nativas, endémicas de ese parcho o de ese que hoy en día, pero una definición, aunque sea teórica, pues sería eso. Yo obviamente que en la parte de definiciones, porque muchas veces es semántica y no puede tener implicaciones legales en algunos casos. Y todo puede estar en la base. Para situación, estoy bien entusiasmado con la primera pregunta que le hago a un compañero que estudiamos juntos, así que pues, gracias. Yo quiero empezar por lo que arrancaron la presentación básicamente y es aprovechando la experiencia que ustedes tienen al lado de allá para que nos informen a los que estamos acá. El manejo a nivel de cuenca. Que involucra X cantidad de municipios, 8 municipios ustedes mencionaron. Y eso es algo que en mi mente yo lo veo bien complicado, porque tenemos comunidades al norte con un perfil sociodemográfico, con unas preferencias particulares. Tenemos al sur posiblemente residentes con otras preferencias, turismo por un lado, que ese turismo genera economías a unos municipios en particular. Así que los alcaldes tienen también sus prioridades basadas en en lo que ellos perciben como aportación del yunque a su comunidad, a su economía, a su todo.
Así que cuando hablan de un plan de manejo, en mi mente yo veo bastante complicado cómo eh, mantienen esos canales de comunicación cuando entre ellos, entre los líderes, van a haber diferencias. Que nos hablen más bien de ese proceso, cómo, qué tan complicado es, cómo lo integran en el plan de manejo, esa percepción del lado de allá, del lado de ustedes en cuanto a los canales de comunicación. Dice Michael, Larry, ¿me escuchaste? Dice Sí, lo que dice. esa es una pregunta. Pero cuando uno trabaja de cuenca, ¿verdad? Pues uno va de cargo, ¿verdad? Su cuenca y uno sigue subiendo hasta que integra. En todo eso está la complejidad de todo lo que se suma. Y aunque entiendo por qué Pablo hizo el círculo de biología más grande, el círculo social y de administración es el más grande y el más complejo. Con a nivel de Cuenca, el levantar el asunto de hidrología puede ser unos componentes más sencillos, pero el más difícil es la gerencia de la cuenca a integrar todos esos sectores. Las recomendaciones siempre han sido de pensar en una mesa de gerencia que integre a todos sus componentes, pero que sean mesas como esta, que también se puedan separar para trabajar una serie de componentes particulares, porque como estamos indicando, el componente particular de agua de Río Grande puede ser muy diferente el de Canóvaro, pero en cierto momento todas esas mesas tienen que integrarse en una visión común. Hay muchos de los objetivos que van a depender de una mesa en particular. Ayer hablábamos con el asunto del índice, es muy difícil en ocasiones, o sea, el cómo medimos cosas. Y puede medir procesos. El Yunque puede medir su proceso de llevar un mensaje a los 8 municipios. Cómo monitorear las acciones de lo que lleva el Yunque es diferente y los productos que se van a hacer a nivel de manejo de gerencia de la cuenca es bien diferente. Y el yunque va a tener su limitación. O sea, aquí en el asunto hay que ver, no le puedes pedir al yunque, por ejemplo, que cambie todo el proceso del río de agua, en el caso del río Fajardo, por ejemplo, por la descarga que está teniendo de agua negra, porque eso va a depender más que nada de la infraestructura y del costo y todo lo que va a trabajar otra agencia. O sea, que hay que ver que no vas a tener una condición idónea constantemente. Por eso es la importancia de monitoría. Lo que se sale de cierto momento, pues cómo lo llamo, y lo traigo principalmente en esa integración de gerencia de mesa. Prácticamente es como lo visualizamos. Algo básicamente como de, en algún momento, alguien tiene que decir, miren, no podemos tampoco complacer a todo el mundo. Hay que tener los pies sobre la tierra también y vamos a tratar de llegar a un punto común y vamos a tratar de ponernos de acuerdo en cuanto a y qué prioridades debemos tener a corto, mediano y largo plazo. Correcto, y el plan de manejo que indicaba, en todo lugar necesitar que la municipalidad no puede pasar para como
Cuando se tiene que haber los proyectos. Pero el nivel de decisiones gubernamentales, de agencia entre agencia, eso lo trabaja nuestro supervisor de bosque. Le llega al supervisor de bosque cuando nuestros supervisores reciben el insumo nuestro nosotros, como consultores científicos. Damos la información, hacemos evalúos, pasamos esta información a los oficiales de seguridad de nuestros supervisores y ellos entonces y eventualmente ellos en sus reuniones programáticas lo trabajan de la mejor manera que puedan. Lo que sí puedo decir que ha habido una colaboración, algo que yo hago. Los círculos están grandes porque no me cambian las palabras. Yo de acuerdo contigo, yo sé que la marca integra eso, claro. No, por ejemplo, el casi siempre, pues la maquinaria tenemos, proveer la maquinaria para hacer esa limpieza y capitales. ¿Cuál es esta integridad? Es complejidad sociopolítica a nivel de Puerto Rico, sociopolítica a nivel interno. Y en términos de optimizar la comunicación, que es el trabajo que estamos haciendo, tratando de optimizar esa comunicación. Sí, un último comentario. Yo creo que tenemos que empezar a hablar en lugar de manejo de cuenca a nivel de gerencia de cuenca. Es un proceso más complicado, integra una serie de cosas, porque de nuevo, no vamos a tener como ver un negocio, o sea, va a tener altas, bajas, entradas, cambios, va a haber un montón de variables que lo importante es manejarlas con monitoría apropiada para poder gerenciar el mejor funcionamiento de esa cuenca. Y ahora voy a la pregunta. Es que identificaron una de las cuencas que ustedes mismos la identifican en riesgo, el por qué, que nos dé un poco de detalle, ¿verdad? Esa cuenca de Río Blanco sobre por qué se clasifica en riesgo. Gracias. Esa es una pregunta que yo tenía cuando empecé en esta posición. ¿Por qué Río Blanco está bien? Yo como geólogo no lo podía entender. Y decía, pero es que no podemos cambiar la roca que está siendo drenada por esta roca. No podemos ponerle hormigón a toda la mayoría. Pero cuando hablé con nuestra compañera Lisandra Nieves, que no trabajo, las categorías en función de los recursos que el servicio forestal tiene que poner, tanto de personal como financiero, como de acuerdos y contratos, para mejorar, para optimizar ese manejo de la cuenca. O sea, obviamente sabemos que Río Blanco produce muchos sedimentos, porque la roca que está drenando produce este material arenoso de grano grueso. Es ya casi gravilla, en algunas ocasiones son esos minerales, literalmente a nivel más básico, minerales son cuarzo y feldespato, que son los remanentes o lo que sobra de los procesos naturales de meteorización en esa roca. No podemos hacer mucho ahí en términos de evitar la erosión de ese material o evitar la sedimentación del cuerpo de agua. Pero sí nos trae unos retos en base a las categorías que se utilizaron en el 2010 inicialmente, y luego Lisandra las revisa. Nosotros arbitrariamente como seres humanos categorizamos la naturaleza para hacer nuestro trabajo más fácil a nosotros de entender. Así que el mensaje que estoy llevando es, y Ricardo me apoyó mucho con esto, es, pero realmente el Río Blanco está funcionando bien. O sea, y hace más de 10 años no se hace este análisis. Lo que se recomienda a nivel de agencia es que cada 5 años lo hagamos. Y de hecho nos recomiendan que todos los años revisemos la clasificación que hicimos varios años atrás. Nosotros no hemos logrado hacer eso por falta de personas. Así que más que nada, según yo lo visualizo acá, es un funcionamiento que pone en riesgo las operaciones del manejo de la cuenca en base a la recreación, acceso a lugares naturales, estabilidad de los bancos de río, estabilidad de las zonas ribereñas, fundamentado en los procesos naturales de la cuenca. Yo como geólogo veo el río siendo lo que hace. Se está degradando, el yunque es un bloque tectónico, podemos hablar de geomorfología un poquito, o sea, tenemos claro que se está erosionando. Y lo que pasa en Río Blanco es parte de los procesos naturales del pero nosotros como agencia que tiene la responsabilidad de conservar estos recursos para el uso y beneficio del público, pues crea unos ciertos niveles de riesgo en términos de establecer un campamento
hacer actividades, ribereñas o en términos de seguridad, las personas se reparan. Y les digo esto literalmente porque siendo de Arecibo, he visto esto toda mi vida alrededor de los huracanes en Río Grande de Arecibo. En Utuado, hay un video que tengo con el croata, pueden ver, ¿sí? Básicamente, es el mismo tipo de roca. El puente colgante de esa área se ha sido llevado por las aguas. Las casas han estado en peligro de colapsar debido a los procesos naturales. Pero yo como gobierno digo, porque esto es como un riesgo, que tengo que poner recursos para ayudar a los vecinos a que las casas colapsen. Así que lo veo. Muchas gracias, Pablo. La verdad que el tema está interesantísimo. Resumir el yunque en 60 minutos es posible, pero estos muchachos han hecho una labor extraordinaria. Y es curioso porque no sabía que la cuenca del Yunque estaba constituida por 8 municipios. Y es que la cuenca del estuario de la Bahía de San Juan está constituida por 8 municipios. Vamos a ver qué interesante, vamos a reflexionar sobre eso, a ver cómo es interesante hacer un intercambio en municipios ahí. Así que vamos a darle un aplauso a este excelente programa. Y ahora vamos a pasar al almuerzo, tenemos un almuercito, siéntase en la libertad de pasar por el buffet. Vamos a colocar de nuevo video, ¿no? Porque como celebrando este aniversario y volvemos y nos constituimos a la 1:15, ¿verdad? Sí, pues muy bien, para la 1:15, entonces yo no poco. Aquí se da la primera y la segunda y la tercera llamada. Gracias. Aprovecho para anunciar, si hay una Dodge Ram blanca que quizás está ocupando 2 espacios de estacionamiento, está siendo bien difícil que el otro carro del lado pueda accederlo. Así que está en el multipiso, en el segundo piso, en la cuesta. Y recuerden que tenemos el desvío de material y de comida que no se hayan comido. Estamos aquí a mano derecha, a mi derecha, con Thais, para que cuando terminen su almuerzo, pues asegúrense de pasar por allí para el propio desvío de los materiales. Gracias y buen provecho. Para una foto con el primer slide que Marisa presenta. De Marisa. Sí, el primer slide si es posible. Tengo que quitarle el tubo a ellos. Que es más que complicado. Muchas gracias. Deme un segundito porque... Me voy a dar por otro ratito también. No, pues nada, volvemos a conectar ahorita. Súper. Pues ya. No se vayan a pongo la presentación de Marisa, así que va Marisa. Sí, preparamos para otra cosa, claro que sí. Y después entonces ustedes se acomodan para la foto. Bueno, mucho que hablar, ¿verdad? Tanto el día aquí hablando de eso. Oh, claro. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, no, tremendo. Gracias por invitarnos. Sí, ustedes,
Ya se sabes, votaron. te esperamos allá. Sí, Sí, sí. cuando quieras. Ya no sabes cuándo puedes ir y hacemos la gestión. Claro, pues sí, es un intercambio de conocimiento. Sí, ¿no? Y de experiencia. Incluyendo los municipios. Se puede aprender de lo que están haciendo también. Sí, ha sido como que en el municipio Claro. y lo diciendo nosotros como que mientras está integrándose en el proceso, más coordinado pueden ser las asistencias durante eventos. A veces Ricardo y yo, bueno, yo voy a hablar por mí, a veces yo no veo realmente por la naturaleza del trabajo, cómo se dan estas colaboraciones. Este científico, pues sí, sabes que si no hubiera estudiado lo que estudié, yo he estudiado geología, porque a mí la geología me encantaba siempre. El programa de la escuela de forestry, yo estudié que eso fue hidrología forestal, lo que yo estudié, pero tenía un recursos de geología. Soy una hacia el oeste, en Flandes, mi país. Aquí, sí, no, eso es como, sí, yo soy de Santiago. Pero sí, podemos seguir hablando de ¿no les parece? Pero abajo o arriba. Abajo, Aquí arriba. aquí. Mire. Pero abajo, aquí no, el abajo, cabrón, Super. Políticamente en headquarters. Sí, soy marinos. Exactamente. Acabaron de ahí yo todavía se no está funcionando. No te mueves. Sí, yo estaba nos turneamos básicamente. Ya que lo miraba y sale. Se quedaba apagando. sí, o sea, no va a ser como. Sí, está.